La noche espacial tenía una fisura como una herida iluminada, algo respiraba entre las estrellas y no era viento. El eco de esa respiración llegó primero como un pulso, después como un decreto que recorrió 1000 mundos. En el borde de un sistema que alguna vez fue llamado seguro, la señal apareció en el registro de un telescopio artesanal, una serie de frecuencias fuera de lugar. Una estructura de luz que no obedecía las leyes que los humanos conocían. Los algoritmos la devoraron, asignaron patrones, y aún así el resultado fue solo un gruñido de datos. No era un brillo estelar común, la firma tenía simetría mecánica y un pulso que parecía responder a la vida misma. Los observadores la llamaron el gesto hasta que el idioma militar impuso otra palabra, amenaza. La flota más cercana era una colección de pecios modernizados, naves civiles armadas, cargueros convertidos en cruceros, satélites con artillería improvisada. No eran la armada de antaño, eran la determinación humana endurecida por supervivencia. La comandante Ana Mireles, marcada por lunares de cicatrices y la quietud precisa de quien ha decidido no temblar, recibió los reportes en una noche que olía a metal caliente y café rancio. Ella ya había visto señales de una galaxia que no necesitaba permiso para ser cruel, y aún así aquello la obligó a mirar más allá del miedo. El pulso se volvió arquitectura. Un enjambre de estructuras oscuras desplegaba a velocidades que las naves humanas apenas podían seguir. Eran columnas que tallaban el vacío con precisión geométrica, corazones mecánicos que succionaban energía y la redirigían en lenguajes que parecían antiguos y recientes a la vez. Cuando alcanzaron la periferia de un mundo minero cercano, las torres alienígenas canalizaron la luna del planeta, apagaron sus satélites y procedieron sin prisa a eliminar la señal humana. A la mañana siguiente, el mundo minero no tenía emisoras. Tenía cráteres y un silencio que ladraba. La galaxia, un mapa de territorios, rutas comerciales y promesas rotas, se estremeció. Los sistemas que antes encendían sus estrellas con antenas comerciales comenzaron a bajar sus intensidades como quien se protege del frío. Las primeras misiones de reconocimiento regresaron con imaginería de pesadilla, naves destrozadas en patrones que parecían poemas bélicos, restos humanos congelados en actitudes de sorpresa, y los Saltir. Seres con piel iridiscente, patas articuladas como arquitectos de la noche, ojos que no parpadeaban y contenían eclipses. Era una especie que no solo mataba, reescribía el paisaje del miedo. El Consejo Estelar, un vestigio diplomático sin poder real sobre una crisis que devoraba realidades, envió embajadores y formularios. Las primeras reuniones fueron un ejercicio de palabras. La palabra imperio surgió cuando alguien conectó la precisión de las columnas con patrones de expansión, centralización, colonización, extracción. La humanidad, expuesta y orgullosa, tenía poco tiempo para protocolo. Mireles ordenó movilizar lo que había, la flota de la grieta, un nombre que hablaba de heridas y de resistencia. El planeta más cercano preparado para la contención fue elegido como puesto de avanzada. Allí, bajo una cúpula de emergencia que olía a ozono y cloro, cientos de técnicos trabajaban sin descanso para convertir cargueros en misiles y civies en artilleros. El sonido mecánico era un latido continuo, y en los pasillos había miradas que pesaban como anclas. La gente recordaba cosas sencillas, una casa de campo al borde del Pacífico, la sonrisa de una hermana, la voz de un niño recitando un juego infantil antes de dormir. Esos recuerdos eran pequeñas antorchas que los protegían de la oscuridad que venía. La primera escaramuza llegó en el amanecer de la cuarta semana. Una columna de sondas Saltir intentó implantar nodos en un cinturón orbital. La respuesta humana fue tosca y concertada, granadas electromagnéticas, maniobras kamikaze de drones, y un arriesgado intento de interceptación por parte de cazas pilotados por pilotos que no dormían. Las sondas explotaron, dejando tras de sí un aerosol de polvo brillante que pareció formar un coro de estrellas moribundas. La victoria fue menor. Los precios fueron humanos. La comandante estaba en la pasarela cuando llegaron los sobrevivientes. Llevaban historias que olían a humo, colonias reducidas a arrabales, cultivos envenenados,
cuerpo sin identidad. Ella escuchó sin quejarse, con la mente desplegada en mapas. Sabía que la guerra no era un solo evento, sino una serie infinita de decisiones que quemaban a su paso. Su decisión fue clara, aunque no perfecta, no retrocederían. No ante un imperio que interpretaba el universo como un recurso. Ella tomó el plan que nadie quería discutir, guerra a su corazón. El universo contuvo el aliento. La flota de la grieta se convirtió en una idea práctica, puntos de reunión improvisados, rutas de salto escondidas y estaciones de reparación hechas de restos de antiguos sueños industriales. Ana diseñó su nave como si fuera una promesa, la aurora tenaz, casco repleto de placas remendadas, reactores que lanzaban un halo de humo, y en su puente una vista que recordaba la soledad de la Tierra en sus noches limpias. Allí, frente a un panel que brillaba con mapas, ella vio el patrón del imperio, una red con un nodo central situado en un bastión más allá del cinturón de Orión. La aurora no era la más grande. Era la más determinada. Sus tripulantes estaban tejidos de distintas procedencias, mineros que aprendieron a disparar, médicos curtidos en la negligencia, pilotos que habían perdido a sus hijos en asaltos previos. Cada uno traía una historia como una medalla. Hubo un quirófano improvisado donde una enfermera cantaba una nana que había escuchado en la tierra, la melodía flotó, frágil, por los conductos. Y alguien dejó una foto de una playa con un viejo muelle donde los dedos de un niño formaban la palabra mamá. Esos recuerdos alimentaban la furia que se transformaba en estrategia. Tecnología humana y reliquias alienígenas se mezclaron en el taller. Ingenieros decomisaban tejidos Saltir que brillaban con patrones para intentar entender su lógica. Los archivos forenses mostraban que las estructuras alienígenas se reparaban a sí mismas, que las ondas volvían a la vida con energía residual. Los humanos necesitaban algo que rompiera esa autodefensa, una vulnerabilidad que no fuera solo fuerza bruta. Ana encargó un equipo secreto, especialistas en lenguaje no verbal, hackers con manos como pájaros, y un técnico que recordaba la cadencia de los pianos en edificios abandonados. Su misión era traducir la arquitectura enemiga y encontrar su latido. La exploración reveló una verdad más intrincada: el imperio no solo colonizaba, sincronizaba. Los nodos Saltir funcionaban como relojes gigantes y al unirse, alteraban la estabilidad energética de sistemas enteros. Si un nodo caía, todo un sector podía reiniciar en una hora. Si el corazón, ese bastión en Orión, era truncado, la red sufriría una ruptura. Pero atacar el corazón significaba viajar por un territorio donde las reglas eran dictadas por seres que veían la guerra como jardinería, podar para que brotara más rendimiento. La diplomacia fracasó porque la diplomacia no hablaba el idioma de la brutalidad mecánica. Intentos para establecer contacto terminaron con transmisiones que regresaban alteradas, voces humanas dobladas, grabaciones de antiguas canciones infantiles convertidas en patrones rítmicos que parecían instruir maquinaria. Fue en una de esas grabaciones donde Ana escuchó, por un segundo insuficiente y cruel, la voz de un niño que decía el nombre de su madre. La memoria golpeó con fuerza: su hermano, años atrás, había dejado un pañuelo en un maletero. Ella lo había tomado sin saber que la pérdida produciría una cadena de decisiones que la hicieron quien era. Ese recuerdo no la detuvo, lo convirtió en fuego. El reclutamiento de aliados fue una mezcla de convicción y necesidad. Sistemas periféricos, piratas con códigos de honor y antiguas colonias disconformes aceptaron la oferta de Ana, una red de ofensiva que funcionaría como un bisturí, no como un martillo. Aprendieron a moverse en silencio, a usar túneles gravitacionales escondidos en campos de asteroides, a colocar bombas sacadas de satélites de comunicación. Cada operación pequeña consumía a la gente de la flota, pero también demostraba que las Saltir no eran invencibles. Una noche, al reparar los mapas, Ana se detuvo en la fotografía de una plaza en la Tierra, un piano en un rincón cubierto de polvo, una mano infantil que presionó teclas como si llamara a alguien. Ese piano se volvió una metáfora para los humanos, capaz de producir belleza aún con las teclas rotas. Ella prometió que si caían,
Al menos lo harían recordando la música. El sonido del metal al ser golpeado por herramientas marcó el paso de aquellas semanas en la aurora. El movimiento era una cadencia que decía, seguimos aquí. La primera incursión mayor se planeó con precisión quirúrgica. No sería un ataque masivo, sería un sabotaje en cadena, infiltración en un nodo periférico para inyectar un virus que desincronizara la red por minutos vitales. Esa ventana era todo lo que necesitaban para crear caos y estudiar la reacción del imperio. El equipo ingresó disfrazado de mercaderes de chatarra, mientras en el espacio exterior una pequeña armada distraía. En el núcleo de la instalación Saltir, las estructuras se ajustaron como si sintieran un cosquilleo, las defensas emergieron, pero la técnica humana había sido implacable. El virus hizo su trabajo y la red titubeó. La reacción fue rápida y despiadada. Las defensas Saltir aprendieron. Las represalias fueron dirigidas a colonias humanas cercanas, como si el imperio pudiera castigar ideas por contagio. En la operación perdieron a 2 capitanes y, más tarde, a un carguero entero rebanado por una columna que emergió del vacío. La sangre de esos hombres no solo llenó listas de bajas, contó la historia de por qué la humanidad no podía rendirse. La furia se transformó en planificación calculada. El universo contuvo el aliento. La guerra escaló en un tejido de heridas y planes. Cada victoria humana era medida, cada pérdida era una lección que abrazaba la memoria. Los Saltir cambiaban tácticas con una frialdad que sugirió aprendizaje colectivo, sus columnas se volvían más ágiles, sus nodos más redituables. Ana, en su caparazón de comandante, sintió como los huesos de la flota crujían. Lo más peligroso no era la fuerza enemiga, sino la lenta erosión del corazón humano, el desaliento que llega en forma de noches interminables y cuerpos que ya no regresan. En una operación crítica, la Aurora Tenaz acompañó a una escuadra que debía infiltrar un astillero orbital fuertemente custodiado. La misión implicaba un salto proporcionado por un viejo túnel gravitacional, una pieza de tecnología humana que había funcionado en guerras pasadas y que ahora era un secreto que podía costar la vida. Los pilotos que se ofrecieron eran gente con rostros de ceniza y determinación. Entre ellos estaba Lalo, un joven con una voz que afinaba nerviosa con humor, y Marta, una mecánica con manos que parecían hechas para sacar al mundo de las grietas. El convoy saltó. La sensación fue como ser escupido de la oscuridad hacia una sala de maquinaria viviente. El astillero tenía tentáculos de metal que giraban con precisión, y los Saltir en su interior se movían como si la luz fuera un idioma que hablaban con sus patas. Los humanos insertaron el virus secundario en núcleos de energía. Las alarmas fueron una poesía de pánico. En el caos, una explosión arrancó una sección donde un grupo de civiles estaba refugiado. Lalo se lanzó sin pensar, su pot detonado con un brillo blanco, y la flota perdió a una voz que hacía chistes a las 5 de la madrugada. La pérdida perforó a la tripulación, rituales de luto improvisados, placas con nombres pegadas en las paredes. La memoria de Lalo fue una piedra que no dejó de sonar. Ana recordó a su hermano entonces, a la tarde en que volvieron de la escuela convencidos de que el mundo era solo un patio. Hubo una discusión por un balón roto y una promesa rota que nunca se reparó. En el silencio que siguió a la explosión, esa memoria se extendió como sal en una herida. No era melodrama, era motivo. El recuerdo de lo que se perdió en la tierra empujó a los vivos a moverse más duro, a planear con mayor frialdad. Si la guerra cobraba voces, ellas participarían hasta que el precio dejara de ser intolerable. Las represalias enemigas se volvieron personales. Un operativo de sabotaje fallido llevó a la captura de un grupo pequeño de colonos. Los Saltir no mostraron misericordia en su modo de neutralización, cuerpos expuestos como advertencias, mensajes codificados que hacían que las noches fueran peores. En uno de esos envíos, Ana recibió una transmisión entrecortada, fragmentos de una canción que su hermana solía cantar, transformada en patrones de corte. Al oírla, la tripulación guardó silencio, como si la música hubiera contenido su respiración. La memoria humana se volvió un arma doble,
motivaba la lucha y abría las heridas. En la tercera semana de operaciones, un grupo de científicos informaron un hallazgo que cambió la probabilidad. Los Saltir dependían de una red bioquímica que sincronizaba su bioluminiscencia con la arquitectura metálica. Si esa red se perturbaba en frecuencia, los seres entraban en una especie de letargo. Era una ventana pequeña, una siesta forzada, pero con la coordinación correcta, se podía explotar para infiltrar el corazón del imperio. Ana vio la posibilidad y sintió el peso del costo. Para abrir ese camino necesitarían sacrificar recursos, naves, vidas. Pero también necesitaban lo más humano, fe en que la pérdida no sería en vano. La operación que siguió la llamó Sombras de Aurora. Fue un acto de teatro militar, una escaramuza masiva al frente, mientras un equipo pequeño de especialistas, liderado por la comandante misma, se infiltraba en la periferia del bastión. Entre los elegidos estaban Marta y un técnico llamado Karim, que llevaba consigo la fotografía de un piano medio enterrado en un óxido doméstico. Ellos pasaron por campos de escombros donde el polvo parecía cantar. El sonido del viento a través de estructuras rotas recordaba a campanas desafinadas. Hubo momentos en que la respiración se volvió el único sonido, y otros en que el silencio era tan denso que cabía dentro de las manos. Durante la infiltración, algo inesperado ocurrió. Una pequeña colonia humana ubicada en un asteroide satélite fue arrasada por una reacción en cadena que no pudieron prever. Entre los escombros, una madre cubría el cuerpo de su hijo con las manos como si pudiese contener el frío con piel. Ana no pudo contener una visión, la bandera de ese asteroide, vieja y quemada, ondeando bajo un polvo violeta. Ella vio la imagen del niño que había dejado su pañuelo años antes. Recordó la promesa rota otra vez y comprendió que en esa guerra la memoria operaba en capas, lo que se perdió en la Tierra se replicaba en cada colonia. La furia se convirtió en ritual táctico. Los Saltir respondieron con modularidad cruel. Cambiaron su modo de guerra hacia ataques asimétricos que explotaban la empatía humana, inundaciones de señales que reproducían voces perdidas, imágenes de familias que no estaban allí. Las tripulaciones tuvieron que aprender a endurecer los sentidos, algunos desconectaban sus sistemas auditivos por horas para evitar el ulular de recuerdos. Pero había quienes no podían. Un joven técnico, al ver la retransmisión de una escena que imitaba la voz de su madre, salió de su estación y nunca regresó. La muerte se volvió una sombra que atravesaba los pasillos. El universo contuvo el aliento. La estrategia final exigía algo que la historia humana no hacía fácilmente, un sacrificio que fuera calculado y consciente, un acto que ofreciera a la galaxia algo más que destrucción. El plan de Ana fue audaz y simple en su crueldad, emplear la aurora tenaz como cabeza de lanza para introducir una carga disruptiva directamente en el corazón del bastión, mientras una flota humana y aliados distraían el perímetro con maniobras de asalto. El equipo de infiltración debía penetrar y activar la disonancia bioquímica diseñada por los científicos. El plan requería tiempos precisos, confianza absoluta y aceptación de pérdidas. La víspera del asalto, la tripulación tuvo una noche donde las luces fueron tenues. Nunca tuvieron un ritual religioso, pero compartieron lo que tenían, historias, fotos, pedazos de música grabada en soportes viejos. Ana caminó por la cubierta, observando rostros que conocían el peso de la decisión. Ella sostuvo una carta que nunca fue enviada, una nota de su hermano donde prometía regresar. La carta estaba arrugada, y su única promesa intacta era la de no olvidar. En su bolsillo, la comandante guardó un trozo de madera barnizada que había sido parte de un piano. Era pequeño, impráctico, poderoso. Lo sostuvo como si fuera un talismán. El salto hacia el corazón del bastión fue una violencia hermosa. Las estrellas se estiraron en líneas de luz, y el ruido del motor fue un latido que partía cuerpos. Llegaron a una región donde la gravedad se doblaba en maneras que las ecuaciones humanas encontraban insultantes. El bastión era una inmensa catedral de metal, con torres que recogían energía de nebulosas cercanas como si fuesen vasos sanguíneos. Las defensas se activaron y la flota distracción luchó con una épica de fuego.
En el espacio exterior, fragatas explotaron como estaciones de fuegos artificiales, y la aurora tenaz se abrió paso como un puñal. El equipo de infiltración se deslizó por pasillos que olían a ozono y a un arco de energía. Los Saltir dentro no eran hostiles como los humanos, eran eficientes, y su atención estaba sintonizada a frecuencias que convertían los latidos en órdenes. Ana y su equipo colocaron la carga, sincronizando la disonancia con la resonancia del bastión. En el centro, una cámara gigantesca recogía energía en tonos que los científicos describieron como música mecánica. Ana imaginó el piano que había tocado en su infancia, sus dedos torpes golpeando teclas que producían notas imperfectas, y comprendió entonces que destruir no era su objetivo final, su objetivo era despertar algo distinto. Cuando activaron la disonancia, la respuesta fue inmediata y horrible. El bastión gimió como una bestia herida. Los Saltir cayeron en secuencias de movimientos repetitivos, sus estructuras vibraron y comenzaron a enviar pulsos de corrección. La red, perturbada, buscó otros nodos para estabilizarse. Fue entonces cuando la flota humana, con una sincronía casi mística, lanzó una serie de cargas que explotaron en patrones planificados. La aurora tenaz recibió impacto tras impacto, el casco tembló y la cubierta se iluminó con chispas. La comandante ordenó dar tiempo, sabía que cada segundo cedido era sangre. En la sala de control, la disonancia encontró su blanco psicológico, sonidos que la red asoció con seguridad comenzaron a replicarse en un bucle corrupto. Entre los sonidos había fragmentos de grabaciones humanas, risas de mercado, el tic del reloj en una casa humilde, la melodía de un piano rasgado por manos inexpertas. La arquitectura alienígena, incapaz de procesar esa disonancia cultural, degradó sus órdenes. En la entrada, los Saltir se desorientaron, y sus ojos eclipse perdieron su brillo constante. Fue un momento de vulnerabilidad que Ana había buscado. La derrota no fue instantánea ni limpia. La maquinaria del imperio tenía redundancias que explotaron en la forma de explosiones y retaliaciones. En el puente, una alarma gritó que la cápsula de evacuación había sido destruida. Marta resultó herida mortalmente al asegurar un conducto vital. Karim se quedó en la esclusa para dar tiempo. Lalo, que ya no estaba, fue nombrado en silencio en una lista que nadie quería leer. La aurora tenaz estalló en destellos que parecían confeti agrícola sobre la noche cósmica. La violencia fue una coreografía donde muchos cuerpos marcaron la música con dolor. Ana sintió la pérdida como una marea que la alcanzaba en la garganta. Alzó la mano hacia el fragmento de madera del piano y lo sostuvo con fuerza mientras las alarmas traducían el fin cercano. Ella no lloró, su cuerpo funcionó con una especie de economía dirigida, cada movimiento era instrucción clara. Ingresó al núcleo de la cámara y colocó la última secuencia de la disonancia. El sistema respondió con un grito que no era sonido, sino vibración en la columna vertebral de la nave. Cuando el bastión comenzó a colapsar, algo inesperado ocurrió entre las ruinas del imperio, los Saltir no se extinguieron, retrocedieron. Sus estructuras, antes tan coordinadas, empezaron a expulsar energía en formas que evocaban pavor. Las columnas se fracturaron en patrones que los humanos interpretaron como fuga. Una cascada de nodos dejó de sincronizar, como si una mente colectiva hubiera decidido tocar su propia salida. La respuesta humana fue inmediata, presión sostenida, asedio con todo lo que quedaba. En el último instante, la aurora tenaz no tuvo suficiente fuerza para escapar. La comandante tomó la decisión que era tan humana como devastadora, quedarse para garantizar que la disonancia terminara su trabajo. Activó un detonador que sincronizó la nave con la onda destructiva de la red en colapso. La explosión fue una inscripción de luz y ruido contra la oscuridad, metal vaporizado, fragmentos que se volvieron meteoros, y una onda que reescribió los campos alrededor como quien borra con agua tinta sobre papel antiguo. La memoria de Marta, Karim y de tantos otros se volvió parte del estallido. En la nave, la música del piano, grabada en un carrete, se reproducía entre chispas y humo. Era una melodía rota, pero persistente. Ana, en el último momento,
pensó en la playa, en la mano de un niño sujetando una cuerda, en la carta de su hermano. La visión de su pueblo y de la humanidad entera fue un juramento que se cerró con el pulso final. El universo contuvo el aliento. El bastión de Orión dejó de ser un nodo y se convirtió en un monumento fragmentado lanzado hacia la nada. Sin la sincronía del imperio, sus colonias se apagaron o quedaron dormidas, y las fuerzas Saltir se dispersaron como rebaños sin pastor. La guerra, que había amenazado con convertir galaxias enteras en cementerios de memoria, tuvo una herida abierta. La noticia se propagó lentamente, transmisiones pirateadas, emisoras clandestinas, niños que repitieron la frase de un técnico caído como si fuera un estribillo de esperanza. La victoria tuvo un rostro a la vez brillante y doloroso. En tierra y en centenares de mundos, las plazas se llenaron de gente que no podía creer que su solidaridad hubiera trascendido el miedo. Hubo lloros, rituales improvisados, y hasta festivales donde se cantaron canciones que antes solo se susurraban. Se reconstruyeron estaciones, se levantaron monumentos con los nombres de los caídos, y en algunos lugares, se plantaron árboles en cápsulas habitacionales que simbolizaban un intento de volver a enraizar la esperanza. La imagen del piano roto fue reproducida en murales, teclas desordenadas que representaban la música humana que sigue a pesar de todo. Pero la victoria no fue una cura. Había heridas profundas, familias fragmentadas, sistemas relegados a la ruina, una nueva geopolítica donde la fuerza moral se volvía moneda. Los sobrevivientes tuvieron que aprender a convivir con la ausencia. En un asentamiento costero en un planeta recreado para ser refugio, una madre tocó un piano con dedos temblorosos frente a una multitud. Las notas eran lentas, a veces incorrectas, y el viento traía fragmentos de polvos estelares. La melodía fue una plegaria por los que no volvieron. Los Saltir no desaparecieron por completo. Algunos grupos se replegaron, otros intentaron negociar una coexistencia que oliera a servidumbre. Hubo enclaves donde la tecnología alienígena fue estudiada con cautela, y en algunas academias se abrieron cursos sobre los errores de la expansión humana y la ética del colonizador. El recuerdo del bastión fue un recordatorio constante de que el poder sin conciencia se vuelve un boomerang. La humanidad, curada por el trauma, decidió intentar algo distinto, no dominar, sino coexistir con vigilancia. En gobiernos y en mesas pequeñas, se discutió la memoria y la justicia. Los actos heroicos se eligieron con cuidado para no convertirlos en simples mitos que ocultaran la responsabilidad. Ana ya no estaba. Su nombre se pronunció en ceremonias, y en pequeñas placas se colgó un fragmento de madera barnizada, el pedazo del piano que ella llevaba. Se convirtió en un símbolo, no de la guerra en sí, sino de lo que motivó la guerra, el recuerdo, la música que se niega a dejar de sonar. En los años que siguieron, la reconstrucción fue lenta y tangible. Colonias que antes fueron centros de extracción se convirtieron en centros de cultivo y memoria. Los ingenieros humanos trabajaron con exiliados Saltir que decidieron enseñar cómo evitar que su especie fuera usada como maquinaria. Surgieron protocolos, tratados y academias compartidas. En las plazas, los niños aprendieron a tocar melodías que combinaban ritmos humanos con patrones de luz que recordaban a las bioluminiscencias Saltir. La música se volvió puente. El dolor que la humanidad cargó se transformó en advertencia y en cuidado. Cada vez que un sistema intentaba privatizar la voz de una especie, surgían comités que recordaban los días de la grieta. Los relatos de sacrificio se contaron en clases, no para enaltecer la sangre, sino para enseñar las consecuencias de la indiferencia. La historia de la comandante Ana Mireles y de la Aurora Tenaz fue una de esas lecciones, un ejemplo de coraje y de los costos de la libertad. En una noche fría, años después, un niño en una colonia costera encontró un fragmento de madera barnizada medio enterrado en la arena. Lo levantó y sintió una conexión vaga con algo que había pasado antes de su nacimiento. Al llevarlo a su abuela, ésta le contó la historia con voz quebrada, sobre una comandante que eligió quedarse, sobre el piano y sobre el ojo de un imperio que aprendió a temer la música humana. El niño tocó el fragmento como si fuera una herramienta musical improvisada,
y la nota que produjo fue extraña pero hermosa. La galaxia, aunque no curada, estaba ahora atenta. Los sistemas se comunicaban con noveles códigos de intercambio cultural, y las fronteras ya no eran solo líneas de control, sino lugares de encuentro posible. En ese nuevo mapa, la memoria de quienes dieron todo no fue enterrada, sino tejida en la vida cotidiana, en canciones, en lecciones, en monumentos. Y en una base común que decía que la especie humana no se define solo por su capacidad de destruir, sino por su resistencia a perder lo que la hace humana. La música persistió. El sol de muchas vidas siguió alzándose sobre horizontes distintos, y la gente aprendió a nombrar a los suyos con dignidad. Hubo noches en que la radio de una pequeña nave mostraba fragmentos de una melodía rota y lejos, en un taller, un anciano sonreía. Recordó a un comandante que había llevado la promesa de un país entero en la palma de su mano y la soltó cuando ya no tenía fuerza para sostenerla. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.